Buenos días. La ponencia que vamos a presentar tiene por nombre La práctica docente como contexto de aprendizaje, elaborada en conjunto entre Jenny Patricia Acevedo Rincón y Campo Elías Flores Pavón. Somos estudiantes de la Facultad de Educación y del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. El referencial teórico de esta presentación está basado en la teoría social de aprendizaje expuesta por Ley y Wenger desde el año 1996. La teoría tiene por base el concepto de participación social, como una base de negociaciones y renegociaciones de significados dados por un mundo en particular en el que se sitúa una práctica. El aprendizaje situado, en consecuencia, es un aprendizaje que se sitúa en una práctica. En el caso particular de esta investigación, tiene que ver con las prácticas de enseñar y aprender en tres escenarios de participación en el que se desarrollaron las prácticas, que fueron el escenario de la escuela, de la universidad y de los grupos interdisciplinares. En consecuencia también de un aprendizaje situado de los estudiantes, en este caso de las licenciaturas, se da un aprendizaje en cuanto a la constitución profesional desarrollada en la participación de los practicantes o estudiantes para licenciados de matemáticas y de 6 licenciaturas más en las diferentes comunidades de práctica, comunidades que son establecidas dependiendo en la práctica en el que se están desarrollando. De esta manera, el aprendizaje situada dentro de la teoría social de aprendizaje expuesta ya en el año 98 nos afirma que para que se dé un aprendizaje, una participación asertiva, tenemos 4 postulados importantes. El primero de ellos es que somos seres sociales y por tanto esta participación en una sociedad nos va a dar un tipo de aprendizaje. El conocimiento también es cuestión de una competencia desarrollada en relación con las comunidades en las que se desarrollan las prácticas. El conocimiento es cuestión también de participación en la consecución de un objetivo o metas comunes que tiene la comunidad de práctica en particular, y el compromiso mutuo que tienen los participantes al participar, a ser parte de esta práctica en un mundo particular. Por último, lo que da el aprendizaje, lo que produce aprendizaje en la teoría social de aprendizaje es el significado que se da a cierto tipo de prácticas. De esta manera tenemos aquí un esquema que nos muestra desde la teoría social de aprendizaje cómo se da la participación social como proceso de aprender. Hay 4 partes en particular en las que se desarrolla este tipo de aprendizaje. Entonces el aprendizaje se da dentro de una comunidad, dentro de una práctica, dentro de un significado y promueve un tipo de identidad. Entonces, dentro de una comunidad depende del aprendizaje como una afiliación a dicha comunidad y de las configuraciones sociales que estén dentro de ella. El aprendizaje como práctica es el aprendizaje del hacer dentro de cierta comunidad. El significado es las experiencias o conjunto de experiencias dadas en la comunidad que ayudan a significar cada una de ellas, y por último la identidad es el aprendizaje como porvenir o devenir de las prácticas. En el caso particular de la investigación, las prácticas que se dieron en la Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas tienen diferencias a las prácticas en educación que se dan en Colombia. Por ejemplo, la licenciatura en la Universidad Estadual de Campinas tiene 4 prácticas diferentes. 2 de ellas son tomadas en los institutos propios de cada licenciatura. Por ejemplo, el de matemáticas son tomadas 2 prácticas en el Instituto de Matemáticas y 2 de ellas, las otras 2, son en la Facultad de Educación. Los cursos de práctica docente 1 y práctica docente 2 son ofrecidos por la Facultad de Educación. La práctica docente recibe entonces en la Facultad de Educación estudiantes de las diferentes licenciaturas, intentando ser de esta manera un desarrollo de tipo interdisciplinar entre las diferentes licenciaturas. Los estudiantes de las licenciaturas pueden problematizar entonces unas situaciones propias de las prácticas que reciben en su área en particular. Independiente de la disciplina en la que se encuentre, las interpretaciones siempre van a trascender la disciplina. El desarrollo de esta investigación entonces presenta desde un abordaje cualitativo el análisis de los datos, también se da desde el análisis narrativa
que exponen Clandini y Connelly desde el año 2008, que ayudan a las compresiones de los aprendizajes que los estudiantes tienen a partir de la interacción con sus compañeros de otras licenciaturas. Esta práctica en particular, esta investigación tiene 4 escenarios donde se desarrollan las prácticas. El escenario primero es entonces el salón de clases del curso, donde se da la disciplina de práctica docente 1. El segundo de los escenarios corresponde al grupo interdisciplinar al que pertenece cada uno de los licenciados, donde se agrupan desde diferentes licenciaturas y tienen que ver por lo menos 2 disciplinas distintas. El tercero de los escenarios es la escuela, donde ellos desarrollan la práctica docente y cada practicante tiene una escuela en particular. Y el último de ellos es el Teleduki, que es la herramienta virtual en donde ellos registran cada una de sus observaciones en el campo de la escuela. El esquema que tenemos aquí es una elaboración propia de la investigación que corresponde a las interrelaciones establecidas desde las diferentes comunidades de prácticas. Entonces es un esquema que se puede leer de adentro para afuera y empieza desde el escenario 4 y el escenario 1. El escenario 1 contempla la disciplina práctica docente 1, donde tiene dos formadores que guían la disciplina. Estos 2 formadores tienen un grupo de 18 estudiantes que se agrupan. Por ejemplo, en la comunidad de práctica número 4 se agrupan 2 estudiantes de 2 licenciaturas diferentes y tienen a su vez 2 escuelas a las que pertenecen del escenario 3. En la comunidad de práctica 1, que es la otra comunidad en la que se enfocó la investigación, hay 4 estudiantes de licenciatura en matemática e historia que pertenecen a 4 escuelas del escenario 3, la comunidad de práctica de la escuela llamada el escenario 3, y así tenemos 6 comunidades de prácticas al interior de la disciplina, que es la comunidad de práctica número 1. Tenemos escenarios de práctica llamado el escenario de la escuela, el número 3, y tenemos el Teleduc, que es donde registran las observaciones de las experiencias de los estudiantes en la práctica de la escuela. Y aquí las referencias bibliográficas tomadas desde el aprendizaje situado, el abordaje cualitativo, el enseñar y aprender en la escuela y las pesquisas colaborativas que se desarrollan a partir de grupos colaborativos. Muchas gracias.